Computer. Listo, hermanos. Si quieren, ya podemos empezar. Listo, listo. Comenzamos con... Vamos a orar para presentarnos delante del Señor. ¿Gustas orar, María? Ok. Más no sé si se escuche una lluvia muy torrencial que está cayendo por acá, pero Ah, a ver, bueno, esperemos que se escuche bien. Amantísimo Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por esta tarde. Muchas gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy se pudieron conectar y Gracias. los que no han estado aquí presentes, Señor, sé tú con ellos allá donde ellos estén, Señor. Envíeles bendición, Padre Santo, que ellos puedan tomar la clase, Señor, porque sin duda, Señor, el conocimiento de su palabra, Padre Santo, nos trae consuelo, nos trae edificación a nuestras vidas, Padre amado. Revélese, Señor, a nuestros corazones, revele su santa palabra, Señor, a nuestras vidas, que nosotros podamos, Gloria a ti, Señor, Señor. nutrirnos con este conocimiento, Señor, de su palabra, con estas cartas, Padre Santo, que usted en su infinita sabiduría ha dejado, Señor, para nosotros, para nuestro camino, Padre amado. Háganos hacedores, Señor, no solamente oidores, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, le doy por la bendición del instituto, por la bendición de las redes, Bendito Señor, seas. de todos estos medios, Señor, por los cuales nosotros podemos estar hoy aquí reunidos, Señor, congregados también, Señor, en su nombre, porque sin duda, Padre Santo, estas clases, Señor, son para para glorificarle a usted, Señor, para seguir llevando su nombre, Señor, adelante, para seguir esparciendo el evangelio a toda criatura, como dice su palabra, Padre amado. Gracias le doy, Señor. Que mi hermano que viene manejando, Señor, llegue con bien a casa, cuide su camino, Señor, sus entradas y sus salidas, y que esta hora, Señor, sea llevada en su brazo fuerte y poderoso, Señor. Gracias le damos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, pues, hermana Gis, entonces comenzamos ¿Colosenses? con los colosenses, ok, la carta a los colosenses. No sé si tengas ahí la infografía ahí a la mano, que me ayudes a compartirla, porque no he aprendido eso. ¿Dónde está? Muy a la mano, no, pero sí. ¿Sí? Sí, Ah, bueno, pasó. pues mientras mi hermana me ayuda con compartiendo la pantalla, vamos a retomar, ¿verdad? O bueno, a tomar el tema, la carta a los colosenses. Forma parte de las epístolas paulinas. Ajá. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Fue Ajá. remitida al Asia proconsular por medio de Epáfras, el mismo que llevó las cartas a los Efesios y a Filemón. Eh, Colosenses es nombrada por la ciudad de Colosas, en donde la iglesia a la que es dirigida se encontraba, ¿no? También tenía que ser leída en la iglesia vecina de la Odisea. El apóstol Pablo sí había visitado la ciudad de la Odisea, sin embargo no había pasado por Colosas, porque era una región pequeña, ¿verdad? Pero también era importante por el número de habitantes que había. Eh, Dice que fue remitida al Asia proconsular por medio de Epafras. Por lo tanto, esta carta fue escrita alrededor del mismo tiempo, es decir, entre los años 61 a 62
después de Cristo. Esta carta contiene 4 capítulos con 95 versículos. Pues esta es como la información muy en general del autor y la fecha. Respecto a la ciudad de Colosas, dice que era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, lo que conocemos como, vendría siendo como una parte de la Turquía moderna, ¿no? Dice que estaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias de las cuales nos habla el Apocalipsis. La ciudad se encontraba a un lado de un río llamado Lico, y el valle de Lico se estrechaba en Colosas y a un monte. Es decir, era una ciudad pequeña, pero era una ciudad próspera. Eh, Principalmente la economía de esta ciudad era por la lana negra que se vendía, por la tela, los teñidos, todo lo que era, pues digamos, la industria textil de ese tiempo. Y estaba situada en una unión de las principales rutas de comercio. Bueno, esto es así como muy en general respecto a la ciudad de Colosas. Pablo pues no conocía directamente a esta iglesia, pero sabemos que Epafras le llevaba, ¿verdad? El mensaje o le contaba de ellos. Hermana Susi, no sé si me pueda María, ayudar. Ajá. claro que sí. Y su Biblia a la mano para que me ayude a leer Colosenses 2 del 14 al 17, por favor. Claro que sí. Colosenses 2 del 14 al 17. Por favor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y llevándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Amén. Cristo. El apóstol Pablo, interesado en 2 problemas que veía principalmente en esta iglesia, bueno, no que veía, ¿no? Que le habían comentado. Él, algo así como en la carta de los Gálatas, algo parecido, él decide enviarles esta carta, ya que seguían las herejías, ¿verdad? Seguían las herejías, tratando de dividir a la iglesia del Señor. Una de ellas es la herejías o errores doctrinales, vamos a llamarlo, ¿no? Que amenazaban a la iglesia. Uno de ellos, pues, era una forma de legalismo ascético, que es en el pasaje que usted nos ayudó a leer, hermana, pues vemos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo les pide o les dice que que ya está anulada el acta de los decretos que había contra nosotros. Les dice Ah, que esta ya fue clavada en la cruz, ¿verdad? Utiliza la figura esta de cuando sacrificaban a los criminales, clavaban una hoja donde se escribía de que era culpable, ¿no? De los delitos por los cuales había sido, pues, castigado. Entonces, el apóstol Pablo utiliza esta figura del acta de los decretos como un manuscrito, como en estos versículos, lo que vemos, o en ya todo, pues nuestros pecados han sido lavados, han sido quitados de en medio, ¿verdad?
Dice también, despojando a los principados y a las potestades, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y, Amén. y dice, amén, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Volvemos a ver aquí que se seguía tratando de el legalismo seguía habiendo hermanos judíos que aunque ya habían aceptado a Cristo, ellos seguían, ¿verdad?, con sus tradiciones y querían imponerla a los hermanos gentiles. Veían, porque yo Ajá. nada más lo hacemos nosotros y ellos no, incircuncisos. Hola, Seguía buenas viendo noches, este tipo hermanas. de... Buenas Bueno, noches, hermana Vicky. Seguía viendo este tipo de diferencias, seguía atacando este tipo de herejías, de doctrinas erróneas a la iglesia de Jesucristo. Pablo vuelve a hacer énfasis en estos errores doctrinales. Hay otro error doctrinal que también amenazaba a esta iglesia y dice que el otro es un tipo de misticismo corrupto. Este lo vemos en los siguientes versículos, igual capítulo 2 versículos 18 al 23. No sé, hermana Susi, si me quiere ayudar. Claro que sí. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad y mandamiento y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En estos versículos seguimos viendo esta doctrina errónea que estaba en esta iglesia, ¿verdad? Que estaba creciendo. Una era la del culto a los ángeles. Ajá, Colosas era conocida, ¿verdad? Pues, por sus falsos maestros. Dice que era conocida por sus falsos maestros, los cuales eh, se deleitaban en su humildad, ¿no? Que en realidad, o sea, como que decían, yo sí soy humilde, yo sí, mira mis ropas, abnegados, querían evidenciar que ellos sí se sacrificaban, que ellos sí se humillaban, cuando en realidad, pues, lo único que hacían era como exhibir un orgullo oculto, ¿verdad? Dice que ajá, el comienzo de esta herejía empezó a plagar toda la región alrededor de Colosas durante varios siglos, incluso hasta la actualidad, dice. Eh, ¿Cuál era el culto a los ángeles? Haciéndose estos maestros una especie de, como muy espirituales, ¿no? Lo que ahora, pues, voy a decirlo, pero lo que ahora muchos hermanos de repente de Dios me dijo, Dios me habló, yo vi, yo soñé, entonces estaba esta iglesia siendo atacado por este tipo de falsos maestros, que alegando a la espiritualidad que ellos tenían,
pues empezaban, ¿verdad?, a meter herejías, como una de ellas era pues el culto a los ángeles, El culto a los la ángeles. otra, Ujú. sí, la otra era, consistía en todos los intentos de alcanzar la santidad mediante el descuido riguroso pues de uno mismo, ¿no? Del cuerpo, la abnegación extrema y hasta incluso el sufrimiento infligido por uno mismo. Como es algo que se enfoca en cosas que todas se destruyen con el uso y que son temporales, el ascetismo carece de poder para restringir el pecado o acercar a la persona a Dios, aunque el cuidado razonable y la disciplina impuesto al cuerpo tiene valor temporal. Eh, de aquí una de las doctrinas más peligrosas, ¿verdad?, que tiene la Iglesia Católica, aparte del culto a los ángeles, es el infligirse castigos, el autoinfligirse castigos, ¿no? Los, Sacrificios, ¿no? así es, los sacerdotes, no sé, creo que los obispos, que es como que el llamado la mea culpa, que es la por mi culpa, ¿no? Que ellos mismos se laceraban su cuerpo, se infligían castigo corporal a manera de expiación de los pecados. Cuando hoy sabemos que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que Él nos ha perdonado, nos ha limpiado de pecados, ha sido todo obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente ha sido la obra de Él, su obra redentora en la cruz, el sacrificio que Él hizo por nosotros para ese lavamiento, eh, y sobre todo que todo se nos ha dado por gracia, ¿verdad? Pues no nos hemos ganado nada. Esa salvación tan grande, ese perdón de pecados no nos lo ganamos nosotros, ¿no? Ni siendo muy humildes, ni descuidando, las cosas. Era como un poco el descuido de lo material, del cuerpo. Es decir, como ellos decían que todo esto era pasajero, era temporal, las cosas, materiales, nuestro cuerpo, todo esto, entonces se querían ir al extremo, como de cuidar, bueno, ahora como todo esto se va a quedar aquí, entonces yo nada más me dedico al espíritu. Y eran maestros muy, pues, pseudo espirituales, ¿no? Digamos, o sea, se iban a ese extremo, pero sin tomar en cuenta, o sin darle la gloria suprema, ¿verdad?, a la persona de Cristo. Por eso vemos aquí Amén. en la infografía que tenemos en la pantalla, dice la supremacía de Cristo. En Colosenses 1, del 15 al 20, dice, contiene uno de los dos grandes pasajes de Pablo que resumen la persona y obra de Cristo. Su lenguaje preciso eleva al lector hacia la adoración y la alabanza y recalca verdades de dimensiones universales. ¿Cuáles son? Que Cristo es la representación humana exacta del Dios eterno. Eso lo vemos en el 1:15, donde dice Ajá. el versículo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es una verdad universal. Él es Sí. dice, y él mismo es Dios, que ya lo vemos en el versículo 19, donde dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es decir, en nuestro Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Es Amén. Dios, Dios eterno, el primogénito de la creación. Él es el creador de todo, Él sostiene el universo en su totalidad, Él resucitó de los muertos y es el Señor de la iglesia. Su redención hace que toda la creación esté en armonía. Pablo también habla de cómo nos rescató Cristo del pecado y de la muerte y de la elección soberana por parte de Dios de los gentiles para compartir sus riquezas igual que los judíos. Algunas de estas verdades las repite en Colosenses 2, del 9 al 15. Pues ahorita nos hizo favor, hermana, ustedes
de leerlos del 14 al 17, pero les voy a leer del 9 al 13, del 9 al 13. Ajá. Ajá. Dice la palabra de nuestro Señor, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los Todo. pecados. Amén. Aquí hace mención también de la nueva iglesia, o más bien de la iglesia que es ahora conformada por gentiles y por judíos. Ahora ya Ajá. no hay distinción, somos un solo cuerpo y Cristo como la cabeza, ¿verdad? Dice, esta no tiene nada que ver con otras herejías conocidas, pero aprendemos mucho sobre ella al ver la forma en la que Pablo la rechaza. Aquí viene la herejía de los colosenses, que habla de los misterios espirituales profundos a los que los maestros tenían acceso. Dice, puede ser que como el misticismo oriental que hay en la actualidad. Defendían una disciplina personal rigurosa y un ascetismo con restricciones en comida y el sexo. De aquí vemos también, o también lo toman la Iglesia Católica, eh, de que los sacerdotes, ¿verdad? Son del celibato. Había normas Ajá. detalladas sobre las ceremonias de adoración y un interés malsano en los ángeles. Pablo dijo que todo era engañoso, parece que era una religión que adoptaba cosas de aquí y de allá y que intentaba influenciar a los poderes espirituales. Es decir, como no tenían tal vez en ese momento una guía que los pudiera orientar o a una doctrina más apegada a todo lo que hizo Cristo por nosotros, pues ellos o surgían maestros, los cuales pues cada quien le, le ponía, ¿no? Conforme a cómo ellos lo entendían o conforme a sus propios intereses. Ahí vemos que dice santidad cristiana. Pablo nunca enseña teología sin animar a que se aplique a la vida diaria. Por eso dedica todo el capítulo 3 a las marcas de la vida cristiana. En 3 del Ah, 12 al 17, no sé, hermano Javier, si me quiere ayudar a leerlo. ¿Cuál hermana, perdón? Colosenses 3 del 12 al 17. Sí, hermano. Colosenses 3 del 12 al 12 al 17. 17, por Dice, favor. dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. amén. Amén, dice que hace una lista de virtudes que debemos hacer nuestras, desde la compasión al perdón. Estas están en un marcado contraste con los vicios que debemos evitar. Versículos antes del 5 al 9 nos dice,
o nos habla de lo que debemos evitar como que ya traíamos arraigado, ¿no? De nuestra vieja forma de vivir, de nuestra vida antigua. Dice, haced Ah, morir pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos da un listado de, de hábitos que muy seguramente todos alguna vez hemos caído en ellos, ¿verdad? De malos hábitos con los cuales a veces crecemos, justificándonos de que pues es normal que te enojes. Este, a veces la mentira también se normaliza, una mentira piadosa, ¿no? Hay ciertos defectos de nuestro carácter, los cuales seguimos arrastrando pues, por habitualidad, por hábito, por maña, por tradición, porque es que aquí en mi casa se acostumbra a decir esta palabra, ¿no? Voy a decir, no sé, una mala palabra, no sé. Y hay en ciertas, o yo me ha tocado en ciertas casas o en ciertas familias que la utilizan como algo, pues que no es ofensivo, ¿no? normal. Sí, que vamos normalizando, digamos, estas Ah, conductas, pero aquí el apóstol Pablo, pues ya desde hace, 2000 años, ¿no? Ya nos hablaba acerca de esto, ya nos decía cuál es el testimonio que tenemos que dar, lo que tenemos que quitar, lo que tenemos que desechar, ¿verdad? De nuestro comportamiento, porque estos solamente son vestigios de la vida antigua que llevábamos. Nos remite o nos dice que tenemos que anhelar esta santidad cristiana, ¿verdad? Esta, eh, revestidos del nuevo hombre, dice. Y nos dice también de un andar celestial y las relaciones domésticas. Esto lo vamos a ver en los versículos 18 al 21. Hermana, no sé si me quiere ayudar a leerlo. Hermana Susi, es 3 del 18 al 21, por favor. ¿quién? ¿Quién dijo, Ah, hermana? Susi, hermana Susi, si ¿Vicky? quiere. ¿O Ah, usted? sí. A ver. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Esto habla de las relaciones familiares, ¿verdad? Las relaciones domésticas cómo tenemos que actuar. Esposas, maridos, hijos. Ajá. En los siguientes versículos, que es del 22 al capítulo 4:1, nos habla de la relación siervos y amos. Dice que la instrucción es extensa y en parte al menos debe haber sido dictada por la experiencia de Filemón, un cristiano de Colosas cuyo esclavo Onésimo se dio a la fuga. Los siervos o esclavos han de actuar con espíritu de servicio, obediencia, fidelidad y sinceridad. Y los amos deben actuar a la luz del ejemplo dejado por el amo supremo que está en los cielos. Amén. Eh, Amén.
el cristianismo y la esclavitud, aunque Pablo nunca aprueba la esclavitud, eh, porque sí argumenta que el esclavo y el libre son uno en Cristo, en Gálatas 3:28, pero sí la reconoce como parte de la ley vigente en ese entonces y como una parte inherente de la cultura romana. Como resultado, da instrucciones tanto a los esclavos como a los amos de ellos con respecto a su comportamiento, ya estando bajo Cristo, ¿verdad? Bajo la vida cristiana. ¿Y por qué? Pues vemos el ejemplo del esclavo Onésimo que había escapado de su amo Filemón. Y sin embargo, cuando Ah, nos pasamos a la carta de Filemón, vemos que le pide el apóstol que lo perdone y que lo trate ahora como un hermano en Cristo, ¿verdad? Con amor y misericordia. Pues ujú. creo que son los temas, o es un bosquejo de este libro. Me falta ahí nada más ya para finalizar. Hermana, si me ayuda ahí donde dice importancia para nuestros días, nada más, por favor. Que es la aplicación, ¿verdad? Lo que vendría siendo la aplicación para nosotros. ¿Sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver en sus pantallas? Sí, hermana, sí se ve. Donde dice Me- centrarse en el cuadro general, Sí, ¿no? en el cuadro general. ¿Me Sí, ayuda a leer ese donde dice centrarse en el cuadro general, hermano, por favor? sí. Dice, la forma en la que Pablo trata la herejía de los colosenses es muy instructiva. Se centra primero en Jesucristo y muestra exactamente quién es Él. Después trata el tema de la herejía con detalle. Este método nos recuerda que es muy fácil perder de vista el cuadro general, las verdades principales sobre Dios y Jesús, apartándonos de éste y poniendo nuestra atención en las especulaciones, tradiciones y debates sobre asuntos secundarios. Es mejor centrarnos en las verdades sobre Jesús. De esta forma será más fácil formarse un juicio verdadero de la situación. Gracias, hermano. Eh, Hermana Vicky, ¿sí nos puede ayudar a leer o no Sí, tiene ahí la pantalla? Sí, hermana. ¿Sí? Ah, sí, bueno. Si me puede, Vicky, si me puede ayudar a leer el de cumplir nuestro llamamiento, por favor. Sí, claro. Dice, cumplir nuestro llamamiento. Si ponemos nuestra mente en Cristo, dice ahí 3, 1, 2, Sí. empezamos a ver cómo debemos vivir. En el capítulo 3, Pablo enseña que necesitamos deseo e intención para cambiar nuestro comportamiento. El cambio interior sobrenatural que trajo el Espíritu Santo a nuestras vidas sigue produciéndose. Nuestra naturaleza sigue renovándose. 3:10 dice ahí, pero todavía no lo está completamente. Por eso Pablo insta a acciones deliberadas. Haced morir. 3:5 dejad. 3:8 no mintáis. 3:9 vestíos. 3:12 el discipulado es entre dos. Dios nos cambia si nosotros le permitimos que lo haga. Amén. Ahora sí, hermana Susi, si me ayuda, donde dice encontrar un propósito en el trabajo. Hermana ajá. Gisa, si me ayuda a Sí, subir poquito la imagen. Encontrar un propósito en el trabajo. para algunos cristianos, trabajar en el mundo secular no es agradable, no como el trabajo real del Evangelio. Pablo no estaría de acuerdo en 3:17 y 23. Le da al trabajo del ser humano la dignidad y el propósito que Dios le asignó al principio, en Génesis 2:15. Todo trabajo debe hacerse como para el Señor. Dice que los esclavos, empleados, deben hacer lo mejor posible para sus señores, jefes, y que estos deben de tratar al personal con respeto y justicia.
3, 22, al 24 o 4:1. Ah, no, al 4:1. Ser un buen trabajador o un buen jefe es parte del testimonio cristiano en el mundo. 4:5. Amén, ¿verdad? Y bueno, eso fue el bosquejo general del libro. El libro termina con los saludos finales del apóstol Pablo, donde les dice en el capítulo 4 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, les saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Aquí en pues básicamente el 4, ¿verdad? Pablo les vuelve a encomendar que hagan lo justo y lo recto con sus siervos y pues ya les da ahí una explicación, ¿verdad? De los hermanos que van a llegar, que los traten bien, y quienes les saludan, quienes están preocupados por ellos, quienes le van a dar a Pablo razón de ellos y que también a ellos les va a ir a dar razón de Pablo, ¿verdad? De las prisiones del apóstol. Pues hasta aquí llegamos ya al final de la carta. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. Pues realmente, hermana, lo único que yo me gustaría comentar es que es algo sumamente interesante y realmente creo que yo no la había visto, esta carta de Colosenses, con ese detalle que ahorita lo vimos, ¿no? O sea, eh, es bueno realmente profundizar y entender el contexto de esta carta y pues la riqueza espiritual que realmente tiene, ¿no? Amén, sí, sí, hermano, así es, a veces sí conocemos ciertos versículos, ¿verdad? Como, voy a decir famosos de Colosenses, sí, de que en él habita la plenitud de la deidad, de que, así como, y nos quedamos con eso, pero sí, ya cuando ahondas ya en todo, sí, hasta se vuelve muy interesante, ¿no? ¿Por qué Pablo les está enviando este mensaje? ¿Quién estaba haciendo daño? ¿Por qué motivo? Todo tiene como una razón de ser, ¿verdad? Y el Señor, pues, no lo deja oculto, o sea, realmente ya escudriñando bien la carta, pues se van disipando las dudas, ¿no? Sí. Ajá. Y era en el tiempo también en que había esclavos, ¿no? Sí, Porque incluso los judíos tenían sus esclavos y que también los esclavos ajá, recibían el evangelio de Cristo. Entonces, ahí pues yo creo que para el amo judío sí había como que, híjole, pues ya mi siervo se convirtió, ¿no?
¿cómo me voy a Ajá, portar con él? ¿Cómo voy a...? Es como si le pides a tu hermano que te sirva, o sea, sí era difícil, entonces por eso el apóstol abarca este tema, ¿no? Y les da unos principios generales de comportamiento mutuos, ¿no? Tanto al siervo como al amo. ajá, sí. Sí, porque a mí me decían, no, que en la Biblia aceptan a los esclavos. Me dijo, ay, no, ¿cómo crees? Le digo, ¿cómo crees? Y ya, no, sí te lo voy a enseñar un día que, le digo, a ver, enséñamelo con cita y todo. Y ya me enseña, le digo, ah, sí, es cierto, que sí, ¿no? Le digo, bueno, es que así era la forma de vivir, de convivir unos con otros, le digo. Pero pues, pero ya ahora ya ha cambiado, ¿no? Le digo, ya ahora ya no Sí, hay, sí, sí. Era ajá, esclavos, la ley vigente, ¿no? La ley vigente, pues, en ese ajá, tiempo. Y o sea, y como también estaban pues sujetos, ¿verdad?, a una legalidad de la cultura romana, pues tampoco podían sí, desafiar a las autoridades. Entonces, o sea, tampoco estaba correcto como un testimonio o dar el testimonio de desafiar a las autoridades. O sea, tampoco era lo correcto. Entonces, pues el Señor es bueno y el Señor ha pensado en todo, ¿verdad? Y por eso también ajá, toca la Biblia también toca este tema y yo creo que está muy adecuado todo los principios que nos marca ahí, ¿no? Tanto como los de la casa, los de las relaciones domésticas, esposas, maridos, hijos, como los de siervos y amos. ajá, Una exacto. pregunta, hermana. Eh, Ujú. bueno, yo supe, si eres en Colosenses, en que entró en tal proceso de decadencia a través de un terremoto. Perdón, hermana, es que ya no, como que se le Ah, cortó. es que no estoy segura si eran Colosenses que llegó casi a su total desaparición por medio de un terremoto violento. Mm, la verdad no sé, hermana, le voy a averiguar porque no. Sí leí del contexto así como geográfico, de la situación geográfica, pero no me apareció, Ah, no ok. me, no me apareció si era ahí en Sí, Colosas. ok. Hermana Gis, ¿usted sabe algo? Sí, había escuchado algo, por lo menos que ya la ciudad, pues, no existe como tal. No sé exactamente si fue un terremoto, pero sí, sí ya no existe. Yo había escuchado que había, pero fue un temblor por el volcán, por un volcán que y destruyó una ciudad, pero no me acuerdo cuál era. Pero que sí, sí hubo Bueno, pues ya nos toca. una catástrofe así. Sí. Bueno, entonces, pues, le averiguamos, hermana Vicky, para la próxima clase, primero Ok. Dios. Gracias, hermana. Y pues seguimos con el de Tesalonicenses o ya quieren hacer su examen. Seguimos Ya. con la asistencia. Ajá. Les vamos a pasar la evaluación, Sí, pero para Ajá. durante, durante el tiempo que estamos sin vernos. Entonces, para la próxima clase o cerca de la próxima clase nos lo entregan. ok. Y pues tenemos planeado ver la clase de tesalonicenses, pero si ya quieren empezar con su examen, como ustedes vean. Hermana, ¿lo podemos, no sé, digo, es pregunta, poder verlo nada más para entender el formato y si hubiera alguna duda sobre él, poderlo plantear de una vez y no después estar ahí en mensajes o algo? Digo, podría ser buen tiempo también para ello, ¿no? Bien, sí, tiene razón. Voy a compartirlo. Sí. ¿Se podría ir entregando o se tiene que entregar hoy? Ah, no, no, después, antes Sí, de la van a próxima tener 2 semanas, ¿no? Más o menos.
Ah, ok. Sí, para contestarlo. sí, más que nada es para recordar los temas, pero primero lo hago. Sí, ahí va. Hermanas, una pregunta. Para la forma de contestar el examen es, obviamente, lo que ya hemos estudiado de las infografías y lo que tenemos, ¿no? Pero mi pregunta va enfocada a, ¿es nuestro entender, nuestro razonamiento, lo que nosotros nos ha quedado en la mente? ¿O realmente es ir y buscar en el material? Porque digo, pues, no sé. O sea, esa es la pregunta. Eh, Porque yo, de lo que he estado estudiando, de las infografías y todo, tengo el contexto general y todo, pero así como fechas bien específicas de cuándo fue esto, no, pues obviamente es recurrir al material, por eso también es mi pregunta, hermanas. Sí, viene de los dos tipos, Sí, algunos datos para ir a la información y algunos, o sea, sí podemos hacer uso de la información. sí, claro, sí, y Ah, la ok, ok, palabra también. Ujú. sí. Sí, realmente, pues, Es la- que luego hay otros maestros que no nos permiten hacer eso y nos dicen, no, es de lo que ustedes ya estudiaron, lo que ustedes ya saben, por eso era La duda. pues, mi inquietud y la pregunta, ¿no? y la hermana Nadia y yo, acordamos que, pues, realmente están, activos, ¿no? En la clase y han participado, pues, asertivamente, ¿no? Entregan las tareas. Entonces, pues, como les digo, es para refrescar, ¿no? Algunos puntos que hemos visto y, y pues así se les va a evaluar, ¿no? Más que nada es como un trabajo. Ok, Sí, pero sí perfecto, pueden acceder a la palabra y a la información. Y a los videos, si es que requieren Java, Java. de acuerdo. Share. Ajá. Sí, no hay problema. Igual van a encontrar preguntas como muy específicas, donde sí se va a requerir a lo mejor transcribir, ¿verdad? Algún versículo, Ok. pero sí también va a haber preguntas, pues, que son ya conforme a lo que, pues, conforme a lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ha revelado, conforme vamos, aprendiendo de la palabra. Digamos que hay como preguntas abiertas y otras cerradas en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, sí, aquí mire, ya lo compartió mi hermana. Por ejemplo, Sí. la pregunta 4 explica con sus palabras el significado de la reconciliación, ¿no? Ese ya es, Ok. pues ahora sí como ustedes Ajá. entienden. Y específicas, mm, de qué somos libres según Gálatas 5:1, por ejemplo, ¿no? Son solo Ajá. Ok. preguntas para responder. Y igual si lo tienen Sí, mañana hermanos. mismo, pues ya lo pueden enviar, pero tienen hasta antes de la próxima clase. Ujú. Muy bien. Ok. Sí. Por ejemplo, alguna, ¿Este lo manden por correo o es para Word o es en es un qué forma? documento Word, se los podemos enviar por WhatsApp o por correo, o por las dos, como ustedes gusten. Ok, gracias. Pues sí, hermana, yo creo que sería más fácil también para ustedes y nosotros si nos lo envían así en Word en el WhatsApp y nosotros ya se los regresamos vía correo electrónico en el mismo formato, ya con las respuestas, ¿no? Sí, 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 Sí. en el mismo formato. Ujú. Ok. Igual si lo pueden, si lo quieren hacer a mano, por si no tienen acceso lo Ay, sí, yo. pueden Ah, hacer ok. a mano y Perfecto. en la pregunta con el número de pregunta. Ujú. Sí, Ajá. muy bien. Si alguna esté confusa, alguna. Perfecto. Y por lo que veo Es son a partir. son 15 preguntas, ¿verdad, hermanas? Son estas 15. Ajá. Ok. Ok, hermana, sí, está bien. Primera carta de Corintios hasta Filipenses, nada más. Ah, Colosenses. ok, ok. Yo ya estaba estudiando desde Mateo. No, bueno, la anterior evaluación, quedamos que Con los trabajos.
Con los resúmenes. Sí. Entonces, de Corintios hasta Filipenses. De acuerdo. Bien. Primera y segunda, hasta Filipenses. Entonces, pues se los paso de una vez por WhatsApp. Sí, hermano. Ajá. En... Tres. No es cierto. Tiene que ser por acá. Sí, entonces Ajá. la próxima semana, no, la próxima clase, vemos Tesalonicenses. Ajá. Realmente el contexto histórico pues es de las dos cartas, tanto de la primera de Tesalonicenses como la segunda de Tesalonicenses. Entonces pienso que la veríamos en una sola clase. Sí. Ay, no, ya se me cerró, pero ahorita terminando la clase, ¿se los enviamos o no sé Sí, si hermana. ustedes enviarlo? Y el material de la infografía de hoy, este también nos lo envían, ¿verdad? Ese también. Ujú. Perfecto. Y el video quedó en mi equipo, pero lo subo en este momento, ¿no? Y ya les paso el link, por si lo Ah, requieren. ok. Sí, hermano. Entonces, ¿les parece bien que aquí dejemos? Sí, está bien. Sí. Tesalonicenses de lleno. Sí, sí, me parece bien. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Amén. ¿Alguien gusta orar? Sí, yo me gustaría despedir, hermano. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, porque aprendemos siempre cosas nuevas, Señor. Sí. Gracias Gracias. porque vemos, entendemos, Señor, cuán maravilloso es poder conocerte Sí. más, Señor, conocer también a estos Gracias. grandes hombres que te sirvieron, que dieron su vida por el ministerio, Señor. Gracias Sí, porque Señor. por la vida de nuestras hermanas que toman el tiempo, Señor, Amén. para Amén. preparar Sí. todo este material para bendición de nosotros. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos Amén. a aprovecharlo al máximo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias porque eres Gracias, bueno Señor. en todo momento, Señor. Sí. Y despídenos en paz, Gracias. Señor. Gracias. En Sí, tu santo y Padre. bendito nombre a ti Bendito sea. damos la gloria y la honra, Padre. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga. Y Ajá.